Shalom, buenos días a toda la iglesia en casa y a toda la casa en la iglesia. El día de hoy, como otros días, con temor y temblor, con nervios, me presento en la oportunidad de privilegio que me dan de dirigir y quiero que me acompañen esta mañana para iniciar este servicio dominical en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos 2, versículo 1. Los que estamos aquí en casa, cuando lo tengan me regalan un amén. Y los que estamos allá en casa, confiamos en que ya lo tengan. Amén. Dice la escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y hasta ahí lo vamos a dejar. Yo me quiero centrar en esta mañana en la primera frase o en la primera parte que dice este capítulo, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Para mí, cuando yo leo esta parte de la palabra y que dice cuando llegó el día de Pentecostés, para mí me da una alusión a que este día lo estaban esperando, porque dice cuando llegó, o sea, ya lo teníamos presente, ya sabíamos que iba a llegar, se cumplió el momento, se cumplió el tiempo, y es cuando llegó el Pentecostés, y ya narra lo que sucedió después. Y dice que después estaban todos unánimes juntos. Y aquí se desatan unas preguntas, las cuales se las quiero hacer y me las hice. Que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿a qué significa el día de Pentecostés? Primero que nada, era un tiempo, era un cumplimiento sobre un hecho, el cual era en Pentecostés. Y en nosotros, en nuestra vida, ahorita pudiéramos hacernos la pregunta: ¿qué estás esperando? Y en esta mañana pregúntate: ¿qué estás esperando? Nosotros estábamos esperando que llegara el domingo, nosotros estábamos esperando que llegaran las 10, nosotros hace unos minutos estábamos esperando a conectarnos todos juntos en línea. Y ese tiempo llegó. Y me recuerda a mí la palabra, no vamos a ir, nada más la cito, cuando dice: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ahora, ese tiempo, mi hermano, ha llegado. Ese momento de alabar y de bendecir y adorar todos juntos, unánimes, ha llegado a tu casa. Y sabes todo lo que se desata cuando llega ese tiempo, cuando se cumple ese tiempo, cuando todo en el universo, todo en lo terreno se empalma y se une y se cumple ese tiempo. Dice que necesitaban estar todos juntos, unánimes. Y entonces, cuando estaban todos juntos y se cumplió el tiempo, entró un gran viento por la casa y un estruendo llenó toda la casa de la gloria del Señor, y el Espíritu Santo comenzó a llenar los corazones de cada uno de los que estaban adentro, porque estaban esperando que se cumpliera el día de Pentecostés. Llegó el tiempo y estaban todos en el Espíritu juntos, y el Espíritu los llenó a todos. Y
fueron bautizados con el fuego del poder del Espíritu Santo. Ahora yo te vuelvo a preguntar, tomando esa referencia, ¿qué estamos esperando? ¿Estamos esperando que termine la pandemia? ¿Estamos esperando que sean sanos nuestros enfermos? ¿Estamos esperando que sean sanas nuestras finanzas? ¿Estamos esperando que todas las cosas se acomoden? Nosotros estamos esperando a aquel que va a regresar por nosotros, aquel que nos va a tomar con su Espíritu Santo. Y en ese tiempo que ha llegado el día de hoy, domingo, vamos a adorarle, y vamos a adorarle con un corazón genuino y una verdad por delante. Esa es la dirección que hoy en la mañana, Señor, y en todo el día de ayer, no solamente nos conectamos, ya venimos conectados y venimos a adorar todos juntos para que tu Espíritu Santo entre con poder a nuestras casas y seamos llenos del poder del Espíritu Santo, y ese fuego, Señor, que consume, que limpia, nos tome de nuevo, Jesús. En esta mañana abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro templo, abrimos nuestra boca y recibimos de ti el don de Dios que le dijiste a esa samaritana. Si conocieras el don de Dios, nunca más volverías a pedir de beber, nunca más volverías a venir a este pozo. Pues hoy, Señor, te conocemos. Pues antes adoraban lo que no conocen, pero ahora adoramos al que ya conocemos, a Jesucristo. Amén. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Libertad.
cielo una vez más. Y en Él tenemos libertad, en el Hijo de Dios tenemos libertad. Tiene a gracia, lucha, amor, a gloria y redención. Tenemos libertad.
gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas, estuvo junto a mí. Uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más sobre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado, y ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Y aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en la
estar junto a mí. Habrá uno más entre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Dígalo, iglesia, ahí donde usted está. Hay uno más ahí contigo, iglesia. Hay uno más ahí contigo. Si puedes, acércate a tu familia. Tómale de la mano a tus hijos, a tu esposa, y recibe este canto profético diciéndote el Señor: hay uno más, hay uno más. Por eso sigues unido a tu casa, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a Él. Hay uno más entre las llamas de tu necesidad, de tu prueba, de tu dificultad. Hay uno más ahí. No estás solo, no estás sola. Él está ahí, cual poderoso gigante, cual brazo extendido, cual mano de misericordia, cual cetro de justicia. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más. No estás solo, no estás sola. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, manifestado en su Espíritu Santo, ahí está contigo, ahí está en tu casa, ahí está en tu causa, ahí está en tu necesidad, ahí está en tu mente, en tus pensamientos, en tu lucha, en tu conflicto. Ahí está. No estás solo, no estás sola. Si lo crees, ponte de pie y recibe del Espíritu esta impartición que está haciendo en esta mañana. Hay uno más, hay uno más, hay uno más que es más poderoso y que nosotros somos indignos aún de desatar sus sandalias, pero es su misericordia, iglesia, es su gracia y su enorme misericordia la que nos concede la victoria, la que nos concede estar de pie, seguir luchando y avanzando. Esas ganas de llorar que tienes ahí donde tú estás, lo está produciendo Él. El Espíritu Santo está ahí. Recibe esta impartición, iglesia. Recibe esta impartición. Estas palabras que yo te he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Estas palabras que te he hablado son espíritu y son vida. Recíbelas de Él para ti, iglesia. Recíbelas. Edifícate, levántate, sana, restaura, cobra ánimo, cobra aliento. Avívate. Si te has enfriado, aviva la llama que está en tu interior, que es un fuego encendido por el Espíritu Santo. Y es un río que debe correr. No detengas el río de Él. No lo detengas. No le estanques. Un agua estancada no sirve. Deja correr el río del Espíritu y sé lleno de su presencia. Gracias. Yo lo creo, que hay uno más en medio de nosotros. Así lo dice su palabra. Yo voy a estar en medio de ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar ahí en medio. No te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, puedes decir confiadamente: el Señor es mi protector, Él es mi proveedor, Él es mi sustento, Él es mi roca fuerte, Él es mi salvación, Él es mi sanidad, Él es mi esperanza, Él es mi refugio, en Él descanso. Aleluya. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas.
Rabá. Muchas gracias. Aleluya. Gracias, Padre. Den un aplauso ahí donde usted está, porque se lo da a Él. Se lo da a Él. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Estas palabras que les he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Muy bien, iglesia, habiendo entrado con ministración por dirección del Espíritu Santo, está más que el antecedente de que Él está aquí y Él está ahí contigo. Amén. Y estamos en un solo sentir. En este momento, en este instante, somos uno solo, hermanos. Somos uno en Cristo. Y con esa presencia y atmósfera en tu casa, en tu interior, en tu vida, en tu iglesia, que es tu casa, vamos a ir a la palabra que nos da el Señor para esta mañana. Es una palabra que depende de nosotros cómo la vamos a recibir. Es una interrupción lo que hizo el Señor en nuestras vidas, o es una intervención de Él. Es una interrupción o una intervención divina. De acuerdo al desarrollo de la palabra, usted va a saber cómo ubicarse y cómo responder a la palabra que el Eterno va a dar a su vida. Lo que puedo decirle yo de inicio para caminar en esta palabra, en el primera de Pedro, primera carta de Pedro, el apóstol, en el capítulo 4, el 12, nos dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Eso piensa el que está siendo interrumpido, el que sintió una interrupción en su caminar y de repente se encontró en una situación que no esperaba estar y que no esperaba tener. Pero el que sabe que es intervención divina, lea conmigo el 19 del mismo capítulo 4. De modo que los que padecen según la voluntad de Elohim encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estos saben que lo que están viviendo es una intervención divina y saben crecer, avanzar, levantarse, edificarse, construir, sanar, echar mano de la vida eterna, saber esperar lo que el Señor les indique. Pero el que se encuentra sorprendido, en esa persona puede haber queja, puede haber duda, puede haber lucha, puede haber incertidumbre, puede haber preguntas, puede haber temores, puede haber dudas. Puede que no encuentre la salida y que no sepa cuál es el porqué de su situación, al que le fue interrumpida su vida en este tiempo de pandemia. Pero el que sabe que es una intervención divina, espera la buena voluntad de Él, encomienda su alma al Creador, y si es necesario que padezcamos y que suframos, sabemos que todo procede de Él y que todo viene de Él y que trae propósito eterno. Amén. Así dice, y te dice, termina este texto diciendo: hagan el bien, hacemos el bien, porque sabemos que Él ha intervenido en todo este asunto. Con ese texto inicio la enseñanza. Esta bendita interrupción, hermanos, del Señor, sea interrupción, sea intervención, las dos tienen un factor común y tiene algo que las diferencia. El factor común es para meditar, es para analizar, es para evaluar, es para traer a nosotros una reflexión y corregir
posiblemente, como no, el ritmo, cuando es una interrupción o intervención. En ambas vamos a hacer cambios, vamos a analizarnos, vamos a meditar en ambas. La diferencia o lo que las diferencia es que la interrupción, ¡ah, caramba! No me lo esperaba. Te sorprendió. Amados míos, el que se encuentre sorprendido, caramba, mira nada más todo lo que está pasando, cuánto tiempo, no pensé yo que fuera a durar tanto, no sé, sorprendido, no se lo esperaba. En la interrupción, la diferencia de la intervención es que no te lo esperabas. En cambio, con una intervención como hijo, tú sabes que todo proviene de Él, que todo viene de Él y que hay un propósito, porque para los hijos de Elohim todas las cosas vienen a bien según el propósito con Él, con el cual Él nos ha llamado, a los que le amamos. Amén. La diferencia, en la interrupción no te lo esperabas, en la intervención ciñes tus lomos y esperas valientemente en Él, con gozo, con alegría, con contentamiento, con esperanza, con fe, creciendo, avanzando. No esperas en Él ahí, escondido y refugiado en tu casa. Yo creo que para estar escondidos y refugiados en casa ya estuvo bueno. Es tiempo de promulgar el Evangelio, empezando, testificando nuestra confianza y nuestra dependencia de Él. La interrupción divina, como le mencionamos, o intervención divina, según sea donde usted se identifique, voy a hablarle de 3 personajes, quizás 4, si no me levantan la paletita que anda por ahí. Pero le quiero compartir unas pinceladas, hermanos, del Eterno que trajo a mi vida y que yo entendí. Esta intervención divina o interrupción divina es para llevarnos a dimensiones no esperadas. Esta interrupción o intervención divina es para llevarnos a dimensiones inesperadas. Cosas, actitudes, acciones, decisiones, hábitos. Usted lo puede transformar según sea su caso y su causa. Pero esta intervención del Eterno o la interrupción en ambos es para lo mismo, para llevarnos a una dimensión inesperada, hermanos. ¿Con qué fundamento le comparto esta parte? Para empezar, la pregunta aquí sería, con esta bendita interrupción o intervención de Él, que es para analizar ministerio, casa, vida espiritual, familia, yo solo como individuo y mi comunión con Él, ¿está todo bien en ti, en tu casa, con tu familia? ¿Tu comunión con el Señor es como antes de la intervención de Él y de este parar en seco? Ahorita haga de cuenta que fue como el sol se detuvo, la tierra se detuvo. La tierra se detuvo, hermanos, por voluntad de Él. Nadie puede hacer eso, solo Él. Hay de aquel que diga que esto no viene de parte de Él, que se las arregle con Él. No. Aquí entra la pregunta, si estabas en una distracción ya en el reino y viene una intervención del Eterno a tu vida, ahorita vamos a ver 3 personajes en los cuales tuvieron una interrupción algunos y otros una intervención. Todos ellos son para volvernos a colocar en la posición que el Eterno quiere que estemos. O llevarnos a otra dimensión, porque como venimos caminando con ese manto, como Samuel, hermanos. Ana, cada año le llevaba una túnica. Hermanos, hay un manto que te sirve para una etapa, para un momento, para un caminar en tu vida. Necesitas despojarte de eso y retomar el nuevo manto. Pero para retomar ese manto necesitas pasar por nuevas pruebas para tomar ese nuevo manto. Amén. ¿Cómo está tu casa, tu trabajo, tu mente?
El Eterno tiene el timón en tu vida dirigiéndolo. Tienes gozo, alegría, contentamiento, satisfacción, gratitud, agradecido. Porque yo sé que ahorita hay muchas personas que dicen, bendita sea la pandemia. A mi vida y a mi casa ha sido para bien. Y se reservan de hacer esos comentarios porque hay muchos que no tienen esa posición. La pandemia ha traído muchas pérdidas y la principal es de vidas. Como alguien que ha perdido un ser querido puede decir, bendita la pandemia. Por eso le digo, tenemos que aprender a ver, aunque hayas perdido un ser querido, entender esa intervención divina en tu vida y esa poda del Eterno a tu vida. Tiene que tener como hijo y como hija de Él una dimensión nueva a tu vida, porque estás en el reino y sabemos que los que estamos en el reino no ocurren casualidades. Ese canto me ministró el Señor, hermanos, y habla ahí de los jóvenes que fueron al pozo. Hay uno más entre las llamas. Esos muchachos fueron llevados al pozo y ahí fue una intervención divina, hermanos, porque ellos dijeron, sépase, Nabucodonosor, que con todo lo que ha dicho, si el Señor no nos libra de aquello, nosotros no vamos a adorar a tu imagen. Si no nos libra, o sea, una convicción y una fe. Cuando tú tienes una convicción y una fe, el Señor te protege y te libra. Sépase que aunque ande la pandemia por ahí, yo voy a ir a la casa de mi rey a adorarle. Porque hay uno más entre las llamas con el cual me cubre, pero eso va a depender de tu fe. Eso va a depender de tu fe. Eso va a depender de tu hambre. Eso va a depender del deseo genuino que tengas en buscarlo a Él, en entregarte a Él, en servirle a Él, en edificarte en medio de la iglesia, porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir, y su principal objetivo es dividir a la iglesia. No sé por qué dije eso, pero usted recíbalo si tuvo sentido para su vida. Hay 3, 4, 5 personajes en la palabra donde el Señor viene y hace una intervención en sus vidas y a otros una interrupción. Usted sabe, hermano, que el clima lo gobierna el Eterno, ¿verdad? Al gobierno establecido e instituido también es Él el Señor de señores y el Rey de reyes y el gobernador, no que gobernador, el Rey soberano sobre todas las cosas y sobre todos nosotros. Y Él es el Señor y Rey de la iglesia, de Cristo. Entonces, si Él tiene por control y dominio y ordenanza los mares, la naturaleza, los gobiernos, ¿será que no tiene control y dominio y ordenanza sobre su casa, sobre su principal edificación, que es la iglesia? Hermanos, algo que he aprendido en este tiempo, estudiando la palabra, que a algunos se les revela el Señor de alguna manera y a otros de otra. Yo entendí y aprendí que a Pablo se le reveló la iglesia, hermanos, pero a Juan, el evangelista, le reveló el Señor al mundo. Quien más habla del mundo es Juan, el apóstol. Él habla bastante del mundo, se le mostró lo que era el mundo, pero a Pablo se le mostró lo que es la iglesia. Y eso nos enseña, hermanos, a nivel personal, individual, a ti se te va a revelar la palabra en una forma, conforme a tu llamado, conforme a tu trasfondo o al plan divino del Eterno hacia tu vida. A otros de otra, pero no quiere decir que unos sean mejores que otros. Todos somos por igual miembros, distintos unos de otros, pero somos parte de un mismo cuerpo, que es la iglesia, el cual la cabeza es Cristo. Así, a nivel ya más local, así hay iglesias que son fuertes unas en una área. Unas predican mucho con respecto al mundo, otras predican con respecto a la iglesia, otras predican con respecto a lo porvenir, a escudriñar la revelación de lo profundo. Pero cada uno caminemos conforme el Señor te está llevando, y no quiere decir que uno sea mejor y el otro menos. Esa es la multiforme
Esa es la gracia multiforme en la cual el Eterno edifica su iglesia. ¿Dice amén a eso? Entro en materia. Vamos a analizar un poquito la vida de Pedro. Acompáñenme si gusta a Hechos capítulo 10. Ahí Pedro estaba en un tiempo del Señor. En el caso de Pedro, yo puedo entender que fue una intervención divina. Si usted difiere del concepto que yo le aplico, está bien. Reciba la palabra y vívala y póngala por obra, y con eso el consejo y la palabra cumplirá su propósito, aunque usted difiera del concepto que quizás yo le haya puesto. Que es la historia de Pedro y Cornelio. Usted puede ver en Hechos, en el capítulo 10, no voy a ir a leerlo toda la historia, pero viene ahí una parte en donde Pedro estaba orando, hermanos. O sea, Pedro no estaba distraído ni ocupado en arados y en quehaceres. Él estaba ocupado en el reino. Estaba Pedro orando. Versículo 10 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Y estaba Pedro ahí orando y tuvo hambre y quiso comer, pero estaba en eso, en lo que le preparaban, le vino un éxtasis, tuvo una intervención divina. Se le abrió el cielo, hermanos, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 patas era bajado a tierra, en el cual había ahí animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves. Y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y luego usted ya lo conoce. Pedro le dice: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. 15. Volvió la voz por segunda vez: lo que el Señor limpió, no lo llames tú común. Y eso hizo 3 veces. Y aquel lienzo fue recogido en el cielo. Pedro, perplejo dentro de sí, como dije, cuando hay una intervención divina, hay una dimensión y una reacción inesperada. Algo sobrenatural, fantástico, impresionante, maravilloso. Y entonces estaba el perplejo, que significaría aquella visión, cuando llega Cornelio y los enviados de Cornelio llegan a la casa de Simón, y está ahí, usted la historia la conoce, y llegan a él. Hermanos, aquí había un propósito: salvación. En esta intervención divina había un propósito que era salvación, orden, reconciliación en la casa, con lo eterno, con el Señor. Había una reconciliación. Ese era el propósito, para redireccionar a 2 personas. Son 2 propósitos aquí, hermanos. El primer propósito era para Cornelio, era para salvación, era para vida eterna. Pero también había otro propósito: le estaba rompiendo un protocolo, un molde establecido a Pedro. ¿Cómo, Señor? Yo nunca he comido de eso. Yo nunca he ido acá, nunca he ido allá. Señor, yo nunca he salido en una pandemia. Pues ahora te digo: sal de esta pandemia y haz la obra evangelista, la que te he llamado. ¿Qué te parece? Señor, es que hay muchos protocolos afuera. Yo soy el dueño de los protocolos. El que tiene la capacidad, la altura, la dimensión para recibir esto, recíbalo. Recíbalo. Como iglesia, hermanos, tuvimos una intervención divina y el Señor nos llevó a transmitir por medios cibernéticos. Cuando usted conoce la pequeñez y la sencillez en la cual se mueve esta casa del Eterno, pero el Señor, por causa de su voluntad, nos llevó a alterar un sistema, un hábitat, un rol, un modo de llevar la palabra a otra dimensión inesperada. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Cuán dispuesto estás? ¿No te has dado cuenta quizás? Mira, hermanos, algo que he aprendido también, que Satanás no te va a hablar una mentira abierta y deliberadamente. Él siempre te va a envolver una verdad con mentiras, para que tú estés muy convencido de esa verdad, pero lleva una envoltura de mentira. Es muy astuto Satanás, hermanos. Es muy válido,
Pues dirá la pastora lo que quiera, pero yo no voy a salir porque no me quiero contagiar. Muy válido. Si su fe está de ese tamaño, yo lo puedo respetar perfectamente. Perfectamente. Y no se sienta mal. Es aceptado. Pero no así para el que ya tiene estatura y tamaño y dimensión o llamamiento en el reino. Y yo creo que ahora sí se acabaron los amenes. Puede poner ahí si quiere, ¡ouch! Se vale. O ¡ay! Claro que sí. Pedro fue desafiado. Hermanos, hoy en día vivimos el evangelio light. Yo quiero preguntarme, un Pablo en estas épocas, donde hay una pandemia, como iglesia, ¿qué hemos hecho? No es ponernos al problema y tampoco predicamos el evangelio. Aquí como que la cosa se está poniendo medio extraña. Pero eso sí, queremos que ya abran los gimnasios para ir a ejercitarnos la carne, pero el espíritu, no, todavía a la iglesia no puedo ir porque hay contagios. Quiero ir al súper, quiero ir al parque, quiero ir a la plaza comercial. Ahí sí puedo ir, pero la casa de mi padre, donde mi vida es edificada, es instruida y es enseñada, ahí no puedo ir. Eso es un asunto de fe, hermanos. Eso es un asunto de fe. No se sienta usted ofendido, confrontado, y si lo siente, recíbalo de parte de él. Y si usted dice, yo me quiero quedar, yo no me siento seguro, los pastores estamos felices y contentos de tenerle. Las transmisiones, hermanos, no se van a detener. Van a hacerse adecuaciones y usted puede seguir en casa, protegido, resguardado y cubierto. Pero el asunto, cuando tú ya traes en tu sangre, en tu corazón, un celo, un llamamiento, una inquietud, ahí es donde la cosa se pone en un conflicto, hay una lucha. Y si hay una lucha, yo le recomiendo obedecer al Espíritu Santo. Pero si es ovejita y quiere estar en resguardo, ahí quédese. Es más, yo le digo, no salga, ahí quédese, cuidada y protegida, ovejita. Sus pastores la van a ir a visitar. No salga. Por amor al Señor, resguárdese y siéntase tranquila y confiada que el Señor ahí en casa le va a atender, le va a cuidar, le va a llevar provisión y alimento, así como Elías le llevó pan el cuervo y le llevó sustento. Usted no va a estar desprotegida por el Eterno, por quedarse en casa. Como dije, hay diferentes dimensiones en el reino. Hay quienes se les revela a la iglesia, hay quienes que se les revela al mundo, hay quienes que tienen una dimensión distinta, pero a todos el Eterno nos ama por igual, porque todos somos sus hijos, todos somos sus hijos amados. Pero el Señor, mis amados, no va a tratar igual a Pedro que al joven rico. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque pone las cosas en la tierra y no en los del cielo. Estás más ocupado en lo que dice el mundo que en lo que yo puedo decirte y a donde yo te puedo mandar. Porque estamos viviendo la época, que es lo que le digo, y termino con Pedro, la época del cristianismo light. Ya nadie quiere padecer ni sacrificarse por Cristo, ni por la palabra. Eso ya pasó. Eso fue en esas épocas. Ahorita es diferente, pastora. No pude exponerme para predicar la palabra. Había de preguntarle al Señor. Estamos, creo por demás decirlo, experimentando la mano poderosa del Eterno y su brazo extendido. Él sigue cuidando de ti y de mí sin faltar nada en nuestra casa. Y en eso podemos decir amén. Amén. Yo sé que para algunos esta palabra puede ser desafiante o ofensiva. Si le ofende, le pido de todo corazón perdón. Perdóneme si la palabra le ofende. Pero si la palabra te desafía, entonces la estás recibiendo en el Espíritu. Y te sugiero que obedezcas al Espíritu. Pero si la estás recibiendo en tu corazón y en la carne,
te pido perdón e ignórala. Y perdóname para que tengas comunión con el Señor, ¿verdad? Pablo, otro personaje que tuvo una intervención divina, usted también ya lo conoce, ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. No voy a ir a la Biblia, para los que anotan. Pablo iba rumbo a Damasco a matar a los cristianos, a perseguirlos, y tuvo una intervención divina. Hermanos, si tú y yo venimos caminando en una forma cristiana que no va de acuerdo al Señor y al reino, va a haber una intervención divina en nuestras vidas, para bien, para redireccionarnos, para reacomodarnos y colocarnos en el propósito que Él tiene para nosotros. Así fue con Pablo. Y la intervención con Pedro fue para redireccionar a Pedro en su llamamiento y salvación. El propósito en Pablo era ministerial, hermanos. Tuvo él una asignación ministerial, y porque vino del cielo lo cumplió. Él venía a perseguir a los judíos que estaban siguiendo a Cristo. ¿Qué iba a ir Pablo con los gentiles? Ellos eran una para Pablo, todos nosotros éramos una causa perdida. Éramos, ni siquiera nos volteaba a ver, porque él era celoso de la ley. ¿Para qué voy a voltear a ver algo que ya no tiene valor ni sentido? Y el Señor lo mandó a donde lo que él consideraba no tenía valor ni sentido. La redirección que recibió Pablo fue ministerial, hermanos. Una intervención divina con respecto al ministerio. Y sabe, estudiando la palabra, cuando habla en Corintios, primera de los Corintios, creo capítulo 6, donde habla Pablo de que hay un mensajero de Satanás, dice que viene a bofetearme. ¿Sabe qué interpreto yo con eso, hermanos? Cuando Satanás viene a bofetearte, ¿qué viene a hacer? ¿Qué interpreta usted cuando habla de abofetearme? ¿Qué viene a hacer Satanás? Los escucho. ¿Qué interpreta usted? ¿Pero qué representa eso? ¿Ataque? Pues sí lo es, pero representa algo muy específico. Él te viene a decir lo que tú hiciste mal como cristiano en el pasado. ¿Es una bofetada? Tú mataste a Esteban, Pablo. Tú perseguiste a los cristianos, Pablo. Tú como ahora te haces precursor y evangelista de Cristo cuando tú eres un asesino sin piedad y sin misericordia. Esas son bofetadas de Satanás, hermanos. Si te has descubierto rasgándote el corazón por las cosas inadecuadas, impropias, sucias, perdidas, pérfidas, oscuras, malévolas, y etcétera, 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 te ha estado abofeteando Satanás, hermano. Pero el Señor te dice: bástate mi gracia. O sea, yo ya te perdoné. Y usted puede decir: ay, Padre, ojalá yo ahorita en este momento se esté quitando de tu espalda una carga grande. Despójese, hermano. Si usted cometió faltas graves como hijo, como hija, el Señor te dice: bástate mi gracia. Pero por favorcito te lo pido de rodillas, dijera el apóstol, no peques más. No peques más. Levántate, porque yo ya he limpiado por la palabra. Todos ustedes son limpios. Las palabras que yo les he dicho son vida, son verdad y son vida. Amén, pastor. ¿Cuál es la diferencia en todo esto? Que lo recibas, que lo recibas. Yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo. Reconozco que he hecho lo malo, que he caminado indecente, inapropiadamente y con un mal testimonio. Yo estoy consciente, pero recibo que es por su gracia. Recibo que es por su gracia. Bástate mi gracia. Yo sé que el caso de Pablo lo hacía él erróneamente, persiguiendo a los cristianos, pero era un pecado, hermano. Mataba gente, era pecado. Mataba gente, perseguía gente, encarcelaba gente.
Yo no sé cuál sea lo tuyo. Usted puede decir, pastora, pero Pablo, ¿qué? ¿Pablo qué? ¿Era cristiano? ¿Judío? De los judíos. Así, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín y la. O sea, todo un cristiano. A lo mejor tú eres todo un cristiano y tienes por ahí algo que te atormente, que te bofetea. Perdóneme si le estoy pisando otro callo. Un pollito. Hermano, bástate su gracia, porque su poder se perfecciona en tu debilidad, pero Él también quiere ver en ti una disposición a no estar de continuo haciendo lo malo, porque el Señor no puede ser burlado. Así que Pablo fue objeto de una intervención divina. Pedro, objeto de una intervención divina. ¿Sabe? Abraham fue objeto de una interrupción, porque Abraham era un pagano y nos representa a muchos de nosotros, y quizás también Pedro y quizás también Pablo en diferentes momentos y épocas. Pero Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, no voy a ir ahí para los que anotan, se le apareció el Señor y le dijo: vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Le parece eso una conversión? Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Cuál fue el propósito en Abraham? Para dar vida eterna, hermanos, para introducirnos al reino. Bendita sea su palabra. En el caso de Pedro y Cornelio, era por casa, recapitulo, para salvación y para redireccionar a Pablo en su ministerio. Aquí aparece también, en el caso de Pablo, ministerial, una intervención divina para redireccionar en el reino. Pero sabe, acá en el caso de Abraham fue una interrupción. Abraham estaba acá viviendo su vida mundana y fue sacado de su mundana manera de vivir para trasladarlo a ser el padre de multitud de gentes, a poner en él un precedente y establecer el reino en Abraham. Algo que más he aprendido, hermanos, en estos días de estar estudiando la palabra, de la generación de Adán hasta el diluvio, fue una generación creada, hermanos. Fue una generación creada. Fue la generación de la creación, por la creación. Pero ya de Abraham, después de Noé y que sale Abraham, nació y surgió la humanidad o la generación de los llamados. Dice la Biblia, y llamó el Señor a Abraham para llevarlo a donde él iba a edificarlo como una nación y poner un precedente. Hermano, el Señor a ti y a mí nos llamó de donde andábamos para traernos a su reino. Tú y yo experimentamos una interrupción en nuestra vida para venir a ser parte del reino del Señor. ¿Dice amén a eso? Yo espero que usted esté creciendo con ello. Y por último, puedo hablarles, hermanos, también de otra intervención que fue en el caso de Juan y de Elizabeth. Se le apareció el ángel para decirle que iba a ser ella embarazada de Juan el Bautista. Zacarías, perdón, y Elizabeth, para que naciera Juan el Bautista. Eso fue una intervención divina. A veces las intervenciones divinas son para traer propósitos en los hijos. Propósitos en los hijos. Entonces, la interrupción, hermanos, y ya voy a terminar, es algo que no esperabas, pero termina como Abraham para salvación, para incursionarnos en el reino. La interrupción no está planeada, no está esperada, pero necesitas y necesito hacer cambios, autoevaluarnos y preguntas. En esta interrupción divina o intervención divina del Señor, ¿dónde te colocas tú, hermano? ¿Dónde te colocas tú, hermana? En la intervención sabes como hijo que todo obra para bien y aceptas y recibes y haces cambios. Como lo leímos en Pedro. Hermano mío, no te sorprendas si estás en medio de pruebas. Mejor es que padezcamos haciendo el bien. Y luego dice que si esa es la voluntad del Señor,
Entonces, dice, acéptalo y gózate y haz el bien. Acepta la voluntad del Eterno y haz el bien. En pérdidas, hermanos, financieras, de vidas. Pero si en la vida del creyente ha habido descuidos, enfriamientos, falta de comunión, falta de disposición para el Señor, para conectarte. Las actividades que se hacen en la iglesia, hermanos, son para estar conectados, unidos y estar en contacto. Si tú no te conectas y no te unes, mandas un mensaje. O te estás conectando en otro lado o andas bien desconectado. No hay de otra. Perdóneme si esto también le ofende. Pero así es esto. En la interrupción que pueda haber en tu vida o intervención, ¿cuál es lo que sigue, hermanos? Descubre tu propósito. Descubre tu propósito. ¿Por qué el Señor está haciendo esto conmigo, en mi vida, como individuo primeramente, luego como familia y después ministerialmente? Es válido. ¿Cuál es tu propósito? En casa, con los hijos, en la herencia, el enfoque, en la convicción ministerial, personal. Aquí hubo varios ejemplos, hermanos, de intervenciones divinas. Y no se diga Moisés. Otro. Y no estoy hablando de su nacimiento, de cuando ya se fue. Él se fue a vivir una vida natural y allá recibió una intervención divina. ¿Le parece? Que le apareció la zarza. Yo sé, Moisés, que estás muy cómodo aquí, que eres mi hijo, que estás aquí pastoreando ovejas, pero ¿sabes qué? Tengo una asignación mayor para ti. Por eso le digo que el Señor, cuando Él interviene, nos va a llevar a dimensiones inesperadas. A Moisés lo llevó a una dimensión inesperada, pero si tú y yo estamos escuchando al mundo, lo que dice el mundo, la naturaleza, y dejamos de escucharlo a Él, ¿para qué quieres tu vida aquí si no vas a alcanzar el propósito para el cual Él te llamó y solamente estás aquí para mantenerte a salvo, sin cumplir tu llamamiento? Una persona sin objetivos, sin metas, sin propósito, es una persona vacía, que constantemente cae y constantemente se deprime y constantemente se enfada, se aburre, se distrae, se aparta, se pone disperso porque no hay objetivos, porque no hay metas, porque no hay propósito. Hermano, yo les invito, terminé. La palabra está muy sencilla y muy clara. El Eterno detuvo el tiempo, hermanos, detuvo el mundo, detuvo lo cotidiano. Entramos en una atmósfera diferente. Pero cómo salimos de esto va a depender de tu comunión, de tu disposición, de tu voluntad, porque el Señor aquí está. Él está contigo. El que quiere echar mano de la vida eterna, extienda su fe. El que quiera crecer en otra dimensión, extienda su fe. Pero ¿a quién hemos estado escuchando, hermanos, en este tiempo? ¿Dónde ha estado nuestro oído? ¿Dónde está nuestro corazón? Y si hay llamamiento, creo que debe de haber comezón. Creo que debe de haber inquietud, deseo, necesidad. Descubra su propósito, hermano. Y si ya lo tiene definido, entonces haga algo, porque los tiempos son difíciles y cada vez se acortan más. Los tiempos son difíciles. Usted no se sienta en ninguna manera juzgado. Esta palabra la dijo el Espíritu Santo
para aquel que quiere crecer y la recibe como un desafío, la recibe como un cristiano maduro. Pero si la palabra en algún punto le ofendió, yo espero que usted haya recibido de todo corazón el perdón sincero de esta sierva y viva conforme usted tenga su comunión con el Señor y conforme la fe que usted tenga, y estará bien. Pero si hay un ardor en tu corazón, si hay una inquietud, si el Espíritu ha traído una inquietud a ti, entonces el Señor tiene algo más para ti. Entonces el Señor tiene algo más para ti. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Él quiere que todos estemos a salvo en Él, en su camino y en casa. Él quiere que tengas victoria. Él quiere que tengas firmeza. Él quiere que tengas logros, avances, convicción, que seas prosperado en todas las cosas, pero que primeramente esté prosperada tu alma. Ahí donde usted está, respóndale al Señor: Señor, has hecho una intervención divina en mi vida y en mi casa. A lo mejor te redireccionó y estabas afanado en el trabajo, afuera, no lo sé, distraído, no lo sé. A lo mejor fue una intervención divina, quizás fue una interrupción a tu estilo de vida, a tu carrera, a tu correr, a tu caminar, y Él te dijo: detente, necesito decirte algunas cuantas cosas, y te metió a la casa para hablarte, para dirigirte, para enseñarte. Padre Celestial, yo declaro esta palabra que corre, que fluye y que llega al corazón dispuesto, al espíritu atento, aquel que quiere creer, aquel que quiere crecer, aquel que está en el espíritu recibiendo la palabra. Recíbela, recibe la palabra y encuentra tu propósito y gózate. Gózate en las pruebas, gózate en la dificultad, gózate en la necesidad, gózate, porque yo no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. El Señor tiene cuidado, hasta ahorita lo ha demostrado. Él tiene cuidado de tu casa, Él tiene cuidado de tu salud, Él tiene cuidado de tus finanzas, Él tiene cuidado de ti. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, todo. Padre, perdónanos si hemos caminado conforme a la enseñanza del mundo, si hemos escuchado más al mundo que a ti. Perdónanos, perdónanos y edifícanos, edifícanos. Hay uno más en tu casa, hermano, hermana, que te ayudará a vencer, a creer, a permanecer, a mantenerte en pie, a sostenerte, a ser firme, a llevarte a la dimensión inesperada que Él tiene preparada para ti. ¿Cómo puedo saber si tengo fe? Debo pasar pruebas, debo experimentar pruebas para crecer. Señor, uno más entre las llamas que vas junto a mí. Hay uno más sobre las aguas. sean que puede bendecidos el mar abrir. y reciban la palabra Terror no queda en y llevémosla por obra. de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más sobre las llamas, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará.
sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llaves.